Dos grandes profesionales. Inicialmente voy a presentar al doctor Marcos Daniel Soruco Vidal, quien es profesional, abogado de muy reconocida trayectoria en la ciudad de Santa Cruz. Doctor Soruco, tenga usted muy buenas noches. Muy buenas noches, mi estimado colega doctor Ramiro Carrillo. Para mí es un gusto una vez más tenerlo en la pantalla y poder hacer este contacto con la ciudad de La Paz y saludar a toda la gente de Bolivia, porque entiendo de que estamos en todas partes y para mí eso es un verdadero gusto. Gracias. Muchas gracias, doctor Soruco. De la misma forma, esta noche nos acompaña el doctor Zime Choquehuanca. Él ha sido ex fiscal, ex juez, abogado, constitucionalista, ejerce su profesión en la ciudad de La Paz. Doctor Zime Choquehuanca, muy buenas noches. Buenas noches, estimados colegas, y hablemos del tema que nos convocaste, Ramiro. Muchas gracias. Recordar a todos a los amigos que nos siguen, que las preguntas que ustedes deseen realizar a los panelistas los pueden transcribir en forma breve, concreta en nuestra página. Y inmediatamente en pie de pantalla va a salir para que los profesionales abogados puedan dilucidar sus interrogantes que tengan respecto a las acciones de libertad. De la misma forma, invitarles a participar de la página de Solo Derecho y de YouTube, que se transmite en forma paralela. Vamos a empezar esta noche con el tema de las acciones de libertad. Doctor Choquehuanca, usted tiene la palabra para decirnos qué es una acción de libertad. Adelante, doctor. Bueno, la acción de libertad es una garantía que hace posible el ejercicio del derecho a la libertad y del derecho a la vida, establecidos en nuestra Constitución del año 2009. Esta acción de libertad hace posible en un proceso sumario de que la libertad y la vida sea protegida en las siguientes circunstancias: cuando la vida está en peligro, cuando la persona esté ilegalmente perseguida, cuando haya un proceso indebido en contra del ciudadano boliviano, o cuando haya un procesamiento indebido de su libertad. Esta garantía, que es la acción de libertad, a efectos de que se respete el derecho a la libertad y a la vida, está establecido directamente en nuestra norma superior, que es la Constitución Política del Estado, en el artículo 125. Esta acción es poco formalista, es decir, que puede ser realizada, incluso dice, en el procedimiento constitucional de forma oral. No hemos visto todavía ese desarrollo, pero sí hemos visto la poca formalidad que se exige para poder hacer viable esta acción. Lo único que se requiere es de que se dirija ante la jurisdicción constitucional cuando veamos que corre en peligro nuestro derecho a la libertad o nuestro derecho a la vida. Esta acción, como les decía, es poco formal, es decir, no se requiere muchos requisitos en la forma de la preparación del recurso, ya que debe ser inmediatamente resuelta en un proceso sumario por la autoridad de primera instancia, que puede ser el juez de garantías, un juez penal o cualquier juez que esté habilitado para conocer en primera instancia. Podemos establecer que esta acción de libertad, como dice el procesal constitucional y la Constitución Política del Estado, debe llevarse dentro de las 24 horas y debe ponerse en consideración de la parte accionada este recurso para que lo conteste. Y se lleva a esta audiencia, esté presente o no la parte accionada. Asimismo, esta acción puede ser presentada por cualquier persona, no siempre por la persona titular del derecho lesionado o conculcado. Puede ser su abogado o un tercero que puede ser presentado.
En la audiencia, inmediatamente bajo responsabilidad que establece la misma Constitución, debe resolverse sobre la tutela o no del recurso planteado, si concede o no la tutela del derecho a la libertad o la vida. Inmediatamente pronunciado el fallo, debe ser obedecido el fallo en caso de esa reparación. También se puede establecer la reparación de daños y perjuicios en caso de que existiera en esa lesión de ese derecho a la vida o a la libertad. También debemos establecer como una característica puntual de que se puede convocar cualquier tipo de prueba en esta audiencia que no es estrictamente formal como los otros recursos en los cuales se exigen ciertas formalidades escritas, incluso ciertos principios de subsidiariedad, es decir, la agotación de otras vías para poderse escuchar o resolver esa acción de defensa. Pero en este caso, en la acción de libertad en concreto, es una acción directa de resolución por el juez que no puede diferir su resolución a otro día o más plazo que posteriormente a esa audiencia convocada dentro de esas 24 horas de interpuesta la acción. No se puede suspender la audiencia. Esa es una situación fundamental que está protegida en la misma Constitución. Entonces, debemos ver de que realmente es una garantía de ejecución o de protección del derecho a la vida y del derecho a la libertad. Veamos algunas acciones que se han venido tramitando y se han venido clasificando de forma doctrinal, que se ha venido clasificando. Veamos la acción de libertad reparadora, que esta es una acción de libertad reparadora, se le dice cuando no existe un procedimiento iniciado y se ha restringido el derecho de la libertad a esa persona. Por tanto, directamente el juez ingresa al fondo y resuelve reparar el derecho a la libertad que haya sido ejecutada por esa autoridad. Tenemos el derecho, la acción de libertad translativa o de pronto despacho, que siempre vemos nosotros los abogados cuando ya existe un procedimiento en marcha y lo que hace el juez simplemente por esas moras y demoras en los trámites, lo que hace en esta acción, en esta resolución de la acción de libertad, hacen de que se pongan plazos inmediatos o de cumplimiento inmediato en personas que están detenidas y que este trámite de apelación o de la fijación de la audiencia u otros sean resueltos inmediatamente. Tenemos, aquí tenía un dato de la acción de libertad reparadora, que ese es el caso, creo. No tengo mucha precisión de los antecedentes del caso del juez Huacani, pero ese sería, en lo que entiendo de lo que hemos escuchado en las noticias y los hechos fácticos, de que realmente se trataba de una acción de libertad reparadora porque no había un procedimiento penal abierto, y lo que debía hacer directamente el juez constitucional de primera instancia, en este caso, es reparar el derecho y disponer su libertad porque no había un procedimiento. Pero en el caso de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, ya existe un procedimiento. Lo que hace simplemente el fallo al decidir por el juez es de que se remita dentro de los plazos establecidos.
Hay una forma también de resolución que es la acción de libertad instructiva, esencialmente para proteger el derecho a la vida. Cuando son los ciudadanos que están en detención preventiva o cumpliendo su condena, tengan una lesión del derecho a la vida o la integridad física que les estén amenazando o les estén buscando aniquilar dentro de las cárceles y busquen de que se les proteja buscando un traslado de penal o de sección, pueden interponer directamente la acción de libertad y el juez podrá ver esta forma de resolución de la acción de libertad como la acción de libertad instructiva. Aquí en esta forma de resolución es de que no se requiere agotar vías, no se requiere el principio de subsidiariedad que esté considerado en la resolución, sino el juez va a ir al fondo directamente a objeto de proteger la vida o la integridad personal de la persona. Hemos visto también en el desarrollo de la doctrina la acción de libertad innovativa. Cuando existe la persecución o la amenaza de que va a existir una lesión al derecho y de que no se repita nuevamente este hecho, lo que hace es de que el juez dispone de que no vuelva a repetirse hecho y se dispone una responsabilidad. En el caso concreto, en un ejemplo, cuando ya se ha efectuado la lesión, el derecho a la privación de libertad ilegal o indebida, y posteriormente en el transcurso del procedimiento se repara ese hecho y se pone a derecho, pero no significa que no se pueda reclamar esa lesión que existió en el pasado y pueda ser dispuesta en esta acción de libertad innovativa y de esa forma no se vuelva a repetir este hecho para este ciudadano, disponiéndose incluso daños y perjuicios de las autoridades que hayan dispuesto esa lesión o esa conculcación de ese derecho fundamental. E incluso en el caso del derecho a la vida. O la acción de libertad preventiva, cuando estamos conscientes de que pueda existir una amenaza posterior a nuestra libertad o a nuestra vida y tengamos ciertos elementos fehacientes de esa amenaza, puede interponerse esa acción y el juez determinar de que preventivamente se respete esa libertad o ese derecho que ha sido reclamado en la jurisdicción constitucional. Existen otras clasificaciones más, pero creo que estas son las más importantes. Podemos hablar de varias sentencias constitucionales y sus números que hemos venido apuntando en el transcurso de la aplicación de la Constitución desde el 2009 a la fecha, que son 10 años, donde en el caso concreto y la interposición del recurso se va interponiendo estas lesiones que van variando, pero en los hechos fácticos, y que solo se va desarrollando ciertas reglas o ciertas formas de resolución constitucional. No siempre es convocar números de sentencia constitucional como forma de argumento jurídico para poder conseguir en nuestro caso concreto de que nuestro caso, cuando interponemos esta acción, debe ser respetado bajo estas líneas, porque debemos tener presente también sobre el manejo de sentencias constitucionales sobre acción de libertad y las formas de clasificación de estas acciones, que solo son lineamientos, porque no siempre en nuestro caso es similar al otro. La vinculatoriedad de los fallos constitucionales exige en nuestra Constitución y en la doctrina de que deben ser similares los hechos fácticos. Y sabemos nosotros
como abogados que las personas no siempre repiten los mismos hechos o las autoridades los mismos hechos en la violación de derechos de libertad o a la vida para que podamos invocar como una cosa similar a objeto de reclamar la vinculatoriedad de fallo en estos casos de acción de libertad, sino debemos ser conscientes de que debemos dominar los principios, el derecho fundamental y los procedimientos y adecuarlos, mientras las sentencias constitucionales solo son una forma de guiarnos o de alimentar nuestro razonamiento al caso en concreto al cual nosotros podamos interponer esta acción o invocar esta garantía establecida en la Constitución. Entonces, esta es mi opinión personal. No siempre es establecer toda una copia de sentencias constitucionales y ninguna es similar a nuestro caso en el cual reclamamos el respeto de ese derecho. Por eso creo que la identidad de los hechos fácticos para reclamar vinculatoriedad en los fallos constitucionales cuando interponemos una acción de libertad debemos ser muy cuidadosos y además de que realmente debemos interponer el recurso bajo los lineamientos de nuestra Constitución y bajo los fundamentos de investigación de nuestro caso, no así de una copia de sentencias, porque son otros hechos, son los casos donde se aplicó la norma, donde se aplicó los principios, donde se aplicó los valores constitucionales y se hizo un razonamiento por el Tribunal Constitucional y además por el juez constitucional de primera instancia, ¿no? Entonces, ahondando un poco más, pienso que la acción de libertad, a diferencia, una situación también que debemos tener presente, a diferencia del habeas corpus establecido en la anterior Constitución, es que la acción de libertad protege dos derechos. La acción, el derecho a la vida y el derecho a la libertad. Y que cuando veamos realmente el peligro de lesionarse a este derecho en su núcleo, debe interponerse la acción de libertad o la acción de libertad para proteger estos dos derechos, pero siendo detallistas en los aspectos y elementos fácticos de nuestro caso y solo como una parte argumentativa la jurisprudencia. Es decir, que el trabajo más difícil es la subsunción, como en la universidad, ¿no? La subsunción siempre es difícil en el momento mismo que construimos la teoría de nuestro caso y lo adecuamos a la norma constitucional en este caso y poder reclamarlo, porque la jurisprudencia solo es una carga argumentativa que nos da mayor credibilidad de que el juez decida a nuestro favor, a efectos de proteger el derecho de libertad de nuestros clientes o el derecho de la vida de nuestros clientes, esencialmente también un razonamiento investigativo, el derecho a la integridad personal que también está involucrado dentro de la acción de libertad que se debe tener presente. Muchas gracias. Gracias, doctor Choquehuanca. Vamos a dar paso también al doctor Soruco. ¿Usted qué piensa? ¿Cuál es la interpretación que usted realiza respecto a las acciones de libertad que en forma doctrinal nos ha explicado el doctor Choquehuanca? Adelante, doctor Soruco, por favor. Bien, muchas gracias, mi estimado doctor Carrillo. A ver, me parece bien, definitivamente ha llegado a puntualizar el doctor Choquehuanca lo más notable que nosotros tenemos de la acción de libertad, ¿no? Hay algo importante que también vengo a enriquecer, indicando que, y eso me preguntó una vez un cliente cuando me dice qué es lo que sucede cuando yo me encuentro, ya sea en cumplimiento de condena o ya sea aprendido y está en Palmasola, acá en la ciudad de Santa Cruz, ¿por qué otros derechos, por ejemplo,
se encuentran coartados. Y es esa la esencia realmente. Cuando se da la excepción de privar la libertad de una persona, se da excepcionalmente la locomoción de esa persona. Es decir, los demás derechos que tiene un ser humano se encuentran incólumes, se encuentran en su sitio. Vaya a decir que este sea ciudadano boliviano o también pueda ser extranjero, ¿no? Todos, al ser humanos, por este derecho humano, tenemos esa garantía que nuestra Constitución Política del Estado la recoge. Inicialmente, para poder interpretar de una manera correcta también lo que es la acción de libertad, vamos a establecer lo que son antecedentes de la misma acción de libertad, los cuales se encuentran también en el derecho anglosajón, es decir, con respecto a la Carta Magna, la petición de derechos de la ley de enmiendas, por decir, la llamada habeas corpus en la ley de 1816 del rey Jorge III. A partir de ese momento comienza a nacer la idea que nosotros conocemos de del tutelar el derecho a la libertad de locomoción. Entonces los antecedentes en Bolivia son bastante relevantes, toda vez de que la Constitución del 19 de noviembre de 1826 ya incluía este tipo de garantías que en ese momento se los establecía como un derecho, que posteriormente ya en el gobierno militar de don Blanco Galindo se convocó mediante decreto ley del 27 de noviembre del año 1972, ya el abogado, 1930, el primer referéndum de la historia, agregándose ahí en su artículo 5 específicamente el respeto a los derechos de la libertad de locomoción. Bueno, tenemos además también un hecho relevante. El otro día un colega me estaba comentando respecto a este hecho relevante en nuestra cultura constitucional, referente a cuando en el año 1972, ahora sí, el abogado boliviano conocidísimo Reinaldo Peters Arzabe, ¿no?, que durante aquella dictadura de Hugo Banzer Suárez realizó la redacción de un habeas corpus y lo hizo en un rollo de papel higiénico. Es decir, utilizó la mitad del rollo, ¿no?, para realizar la redacción de este habeas corpus, usando hasta la mitad y escribiendo allí en realidad lo que significan sus fundamentos. Un poquito lo que se extrae de la historia en esos tiempos de dictadura, él recibe un poco del rollo, lo guarda y empieza a hacer su redacción. Bueno, esta figura comienza a cambiar y a partir del 9 de febrero de 2009 cambia ya el nombre de llamarse habeas corpus a lo que nosotros conocemos actualmente como acción de libertad. Entonces, en esto además se incluye algo muy importante que ya está tutelado específicamente, el derecho a la vida, la protección a la vida, antes que se encontraba vagamente escrito. A partir del 2009 también la Constitución Política del Estado nos habla del artículo 410 de dos principios que considero muy importantes: el principio de jerarquía normativa, establecido en el parágrafo primero, la garantía también de la supremacía constitucional, en la cual establece que los derechos humanos, cuando contemple la mejor protección de la tutela de esos derechos, las convenciones y tratados internacionales serán las de estricta aplicación. Es decir, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, cuando éstas puedan tutelar de mejor manera los derechos del imputado, del ejecutado, de las personas, es la que va a tener su aplicación. Bueno, ya con esto podemos establecer qué es la acción de libertad, ¿no? A mi criterio, pues ya el artículo 125 de la Constitución Política del Estado nos ha indicado que toda persona que considere que su vida se encuentra en peligro, ¿no?, que es ilegalmente perseguida y que es indebidamente procesada o, en su caso, privada de libertad, esta podrá interponer la acción de libertad. Entonces diremos que es la potestad jurídica de una persona individual para pedir a un juez o tribunal la tutela de su vida,
el cese de una persecución indebida y se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad. La finalidad, en el fondo, es dotar al ser humano de un medio de defensa idóneo, breve, sumario, sin dilaciones ni formalismos y que sea efectivo. Ahora hemos visto el ejemplo que dictaba el doctor Choquehuanca. Evidentemente se puede agarrar un trozo de papel y en el mismo se puede fundamentar. Por eso es que no necesita mayores formalismos. El objeto ya lo hemos indicado también, ¿no? Tutelar la vida de una persona, evitar las persecuciones ilegales, remediar además aquellos procesos indebidos, también subsanando para que se respete el debido proceso, restablecer principalmente la libertad de locomoción de quien la habría perdido en su caso. Pero después de todo, ¿cuándo procede realmente, no? Esa es la pregunta, y de eso se trata la fundamentación que tenemos que poner mucha atención los abogados a tiempo de llegar a fundamentar. Bueno, ¿quiénes podrán interponer en todo caso este mecanismo jurídico constitucional? Podrá ser pues toda persona que cree que su vida está en peligro, procesada o ilegalmente detenida. La Defensoría del Pueblo también puede hacerlo. Y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, en el caso de menores, cuando estos se encuentren también detenidos preventivamente, ¿no? Hay que acotar que la ley 1104 del 27 de septiembre de 2008 ha creado las salas del Tribunal Constitucional diferentes con una dependencia funcional del Tribunal Constitucional de Bolivia. A cada una de ellas les ha otorgado una competencia para conocer y además también resolver lo que son las acciones de libertad y, bueno, las otras acciones que son también en otro momento, en otro motivo, podríamos llegar a abordar, ¿no? Pero para todos los abogados, ¿cuáles realmente serían las bases normativas? Les voy a hablar del artículo 125, el artículo 126, 127, el 13, parágrafo primero, el 23, parágrafo primero, todo de la Constitución Política del Estado. Además, también el artículo 46 al 50 del Código Procesal Constitucional de la Ley 254, la conocemos. El artículo 29 al 45 del Código Procesal Constitucional, referidos a normas comunes de procedimiento o acciones de defensa. El artículo 25, aquí ya entramos a lo que es la protección convencional, el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? En este sentido se ha conformado también diferentes salas. En la ciudad de La Paz tenemos, La Paz y Santa Cruz tenemos 4 salas para conocimiento de todos. En Cochabamba tenemos 3, en Chuquisaca tenemos 2 salas, en Oruro, Potosí, Tarija 2 y en Pando una de las salas tenemos. Bueno, en este sentido el artículo 46 del Código Procesal Constitucional establece una sola forma de acción de libertad. Sin embargo, al tener un análisis bastante amplio, crítico y merecido a mi criterio, que sea especializado de esta manera, mediante diferentes sentencias constitucionales, individualizándolos cada una de ellas, modulando y partiendo la mejor protección de los derechos a la locomoción, que en este caso se trata de las acciones de libertad, llamándola, como decía el doctor Choquehuanca hace un momento, y voy a nuevamente indicarla, la acción de libertad reparadora, la acción de libertad correctiva, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la acción de libertad instructiva, de las más importantes, las más relevantes. La acción de libertad reparadora, así violentamente, vamos a indicar que se configura como una acción tutelar frente a privaciones o limitaciones arbitrarias o indebidas, ¿no es cierto? Vamos a hacer, yo siempre pienso que es mejor hablar con ejemplos. En este caso, una aprehensión por los policías la realizan sin mandamiento ni orden de aprehensión, tampoco lo hicieron en flagrancia, para ser más específico, pero lo hicieron porque tal vez se equivocaron de persona o le informaron mal, posiblemente, pero ya tienen una persona detenida. Entonces,
opera lo que llamamos la acción de libertad reparadora. Tiene su base en la sentencia constitucional plurinacional 1156, quebrado 2013, del 26 de julio. Tenemos la acción de libertad correctiva también. Un ejemplo, un condenado dentro de un penal de Palmasola de repente siente dolores y se hace revisar con el médico de la penitenciaría. Y él le recomienda pues con urgencia un análisis de vida o muerte radical. Entonces, este mismo solicita un permiso para hacer su análisis al juez de ejecución penal. El juez de ejecución penal acepta, le permite y ordena a la gobernación para que se haga ese estudio de vida o muerte de la persona que está detenida, o mejor dicho, que está cumpliendo una condena, un ejemplo. En este caso, el gobernador indica que no hay escoltas para poder trasladarlo, para poder llevarlo, y de esa manera no lo lleva a realizarse su examen clínico. Ahí opera, ahí aplica la acción de libertad correctiva. Quiero indicar que su base se encuentra en la sentencia constitucional plurinacional del 1156, quebrado 2013, del 26 de julio. Luego veamos así la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, que también la vemos muy seguido en las actividades laborales que realizamos. Por ejemplo, un detenido preventivamente solicita un requerimiento fiscal al Ministerio Público. Sin embargo, la finalidad es enervar cuáles serían los riesgos procesales, ¿no? Para enervar el riesgo domicilio, un ejemplo. Sin embargo, el fiscal de materia le indica de que a pesar de su solicitud le va a negar el requerimiento fiscal porque debe de cumplir previamente otros requisitos. Y de repente, la persona que está detenida, que está prendida, perdón, no sabe qué hacer. Entonces, ahí se cometen una serie de dilaciones que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho llega a ayudar. Esta base se encuentra en la sentencia constitucional plurinacional 0239, quebrado 2018-S2, del 12 de junio. La acción de libertad instructiva, puntualmente vamos a indicar que será en su modalidad instructiva, contemplando cualquier amenaza o limitación al derecho a la vida o la integridad física, y entonces las personas afectadas de repente intentan agotar, o más bien, en este caso, no necesitan el agotamiento de ninguna de las medidas intraprocesales, el principio de subsidiariedad, toda vez que esta acción de libertad está tipificada como instructiva, activa directamente el control tutelar de constitucionalidad de manera directa. Por ejemplo, un cambio de penal, lo decía bien el doctor Choquehuanca, porque, qué sé yo, a esta persona de repente le amenazaron en su vida y le dijeron que lo van a matar, y de repente solicita al gobernador para que él pueda ser cambiado a otro centro penitenciario, solicita a su juez de ejecución penal para que éste pueda ser cambiado a otro centro penitenciario para poder cumplir la condena, y este le niega. Entonces aquí opera lo que nosotros llamamos la acción de libertad instructiva. ¿Cuál es su base jurídica? Sería la que establece la sentencia constitucional plurinacional, la 1156, quebrado 2013, del 26 de julio, ¿no? El procedimiento ya nos lo ha indicado el doctor Choquehuanca también, y respecto a los requisitos de nuestros memoriales, es muy importante saber, y yo quiero hacer algo muy práctico, doctor, porque estamos entendiendo hasta acá de que la acción de libertad no necesita mayores formalidades, y una persona la puede interponer incluso sin necesidad de tener su abogado al lado, es su derecho. Entonces necesita saber que tiene que poner su nombre y apellido, además también debe indicar su representante legal, si es que tuviese un abogado en ese momento, estuviese detenido, acompañar toda la documentación que pueda, una fotocopia, algo que lo pueda identificar, que es muy importante, ¿no? Adjuntar el interés legítimo en el caso que hayan terceras personas también,
¿no? Adjuntar también una dirección de domicilio o una dirección de correo, un número de celular, algo para que se lo pueda ubicar, ¿no? Indicar en cuál de las celdas o centros penitenciarios, etcétera, dónde se encuentra esa persona. Nombre y apellido, contra quién se está dirigiendo la acción. Un policía que de repente llega a aprender a una persona sin indicarle cuáles son los derechos ni de qué se lo está imputando, de qué se lo está aprendiendo, no le ha mostrado ni siquiera el mandamiento o la orden de fiscal. Entonces esta persona debe de identificarse y esa persona será la accionada para que de esa manera el juez pueda identificar las responsabilidades administrativas, reparaciones de daño que vaya a ocasionar contra el funcionario público. En este caso puede ser el policía, ya lo decíamos, ¿no? Además, también debe establecer la relación de los hechos claramente, ¿no? Identificar los derechos y garantías vulnerados, la solicitud de las medidas cautelares si corresponden también, toda vez de que muchas veces hay personas que pueden de repente escapar, tal vez, entonces debe solicitarla la medida cautelar. Todos estos elementos de prueba que tengan en su poder o el señalamiento de dónde se encuentren en el caso que no las tengan a mano, ¿no? Únicamente no va a proceder la solicitud en el caso donde haya una cosa juzgada anteriormente. En el ejemplo, una sentencia ya es calidad de cosa juzgada y porque no puede admitir un recurso ulterior, un recurso posterior alguno, no es susceptible de impugnación, vale decir, y esta pone fin al proceso, no puede ser un objeto de una acción de libertad. Cuando ya una persona ha sido procesada, ya ha merecido una sentencia dentro de un juicio. Buscará otros elementos, buscará otros recursos, pero no la acción de libertad, ¿no? Es importante aclarar que en ningún momento, además, se podrá suspender la audiencia por la inasistencia del accionante o la inasistencia del demandado también, quien será resuelto en rebeldía y se llevará a efectos de ingresar en el fondo de la misma hasta llegar a otorgar la denegación de la acción impetrada o la tutela efectiva. Hay una pregunta que yo destaco que realizaron en el cuadro de chat, donde nos indican cuál sería la excepción a este criterio de la subsidiariedad. Vamos a establecer así, y voy a indicar cuál sería la sentencia constitucional, la 0008 quebrado 2010 R y 0080 quebrado 2010-R han indicado que el único momento en el cual se puede evitar la excepcionalidad de la subsidiariedad sería cuando esté en riesgo la vida de las personas, un riesgo inminente, entonces la tutela puede ser solicitada. De esa manera lo interpreto, mi estimado, lo que es acciones de libertad, un resumen. Muchas gracias, doctor Soruco. Doctor Chuquebanca, usted ha mencionado, bueno, en esta semana ha sido el comentario de varios colegas a nivel nacional. El Colegio Nacional de Abogados se ha pronunciado respecto a la aprehensión ilegal del juez Huacani. Más allá de que sea juez o no, la forma en que se ha realizado esta acción. Hay una sentencia constitucional, la voy a poner en pantalla y voy a introducir con esto, doctor Chuquebanca, que dice, y que se adecuaría al hecho, ¿no? Ya por los hechos posteriores se ha llegado a determinar de que no había un mandamiento ordenado por fiscal, tampoco había control jurisdiccional, es decir, no se ha dado el inicio de las investigaciones al juez controlador de garantías, se lo ha hecho mediante una acción de la policía. La cuestionante en estos días era qué tipo de acción de libertad se habría presentado. Y le voy a dar lectura a esta sentencia constitucional que dice la acción de libertad preventiva propiamente tal. Y es una subdivisión de la acción de libertad preventiva que dice, a través de esta tipología se tutela toda persecución considerada ilegal
por haberse expedido al margen o en inobservancia de las formas y presupuestos procesales vigentes, órdenes o mandamientos de aprehensión, captura, condena u otras que supriman, limiten o imposibiliten el ejercicio pleno de la libertad física o de locomoción. Ahora bien, en una interpretación sistemática de la jurisprudencia vigente, se establece que para la activación de la acción de libertad para los supuestos antes descritos, debe previamente activarse los mecanismos intraprocesales idóneos de defensa establecidos por el ordenamiento jurídico, salvo el caso en el cual no se esté ejerciendo un control jurisdiccional, situación en la cual la persona afectada podrá activar directamente la acción de libertad sin necesidad de agotar previamente ninguna instancia. A este propósito, doctor Choquehuanca, esta es la sentencia constitucional número 1156, quebrado 2013, de 26 de julio del 2013. Y ahí habla de los mecanismos intraprocesales. ¿Qué entendemos por estos mecanismos intraprocesales, doctor Choquehuanca? Sí, estamos hablando de la sentencia Hito o la sentencia madre de la acción de libertad reparadora. Es decir, cuando hay una privación de libertad que no haya sido objeto de un inicio de un proceso penal, ya que debemos nuevamente retornar a la Constitución. Y la Constitución, ¿qué dice? Solo puede ser restringida la libertad de las personas en el artículo 23 de la Constitución con las formalidades establecidas en la ley. Es decir, si no existe un procedimiento, una facultad legal para privar de la libertad a un ciudadano, entonces estamos frente a una lesión del derecho de libertad. En el caso concreto del caso que hablamos del juez Huacani, muy aparte de la convicción política y las situaciones que cada uno podamos tener, aquí vemos una lesión, una conculcación del derecho a la libertad en atención de que no había un proceso abierto, ¿no? No había un mecanismo de defensa que es el juez de instrucción que tiene la posibilidad de poder controlar esa detención legal o ilegal de la policía, o esté a cargo un fiscal que es también un contralor de la legalidad a efectos del cumplimiento de las leyes, en atención a la premisa mayor que está en la Constitución en el artículo 23, que dice que ningún ciudadano boliviano puede ser afectada a su libertad si no es bajo las condiciones y premisas establecidas en la ley. En el caso presente del juez pasó esta situación, que bajo el argumento de que habría realizado una audiencia cautelar anteriormente y habría dispuesto una decisión, se habría configurado el delito de prevaricato, por lo que los policías le habrían privado de su libertad y conducido a la PLCC. Entonces, la sentencia constitucional 1156-2013 del 26 de julio, asimismo, otras sentencias como la 0233, quebrado 2018-S3 del 11 de marzo, establecen claramente que estamos frente a supuestos de hecho donde el tribunal o la jurisdicción constitucional directamente debe reparar al derecho, es decir, disponer su libertad inmediatamente en atención de que no se ha evidenciado un procedimiento, un mandamiento, una autoridad legitimada para poder limitar el derecho a la libertad. Y ese es el caso que estamos, en el caso del doctor Huacani, que es el juez que estaba a cargo de los respiradores. Pero quiero apuntar algo más aparte de ese análisis de principios, garantías y otros que también configuran a este hecho.
si bien es cierto, como les decía, la sentencia 1156-2013 del 26 de julio nos da ciertos ordenamientos, ciertos lineamientos, pero en el caso concreto del juez Huacani ha sido todavía más grosero, porque estamos frente a un momento de pandemia donde había un receso judicial, donde no existían en funcionamiento los jueces de instrucción, donde la fiscalía solo estaba atendiendo con fiscales de turno. Además, otra condición de que la policía solo estaba atendiendo con ciertos policías en los casos de la comisión de delitos, porque los otros estaban abocados al control de la pandemia, en los retenes de control y otros. ¿Entienden? Entonces, esta configuración de hechos además hace ver de que realmente estamos frente a una lesión directa al derecho a la libertad sin un inicio de un procedimiento, y lo que correspondía, conforme dice la sentencia hito que usted establece, para la acción de libertad separadora, estimado colega, correspondía su libertad inmediata en atención de que no había otra forma de reclamo del juez, porque no se habría iniciado un procedimiento, no existía un mandamiento y no existían autoridades de control de la Constitución y de la legalidad en el caso en concreto. Y además debemos ser claros, los tiempos de pandemia nos hacen ver o nos llegan a determinar, si fuéramos los jueces, de forma didáctica para los estudiantes, de que también esta condición nos hace establecer de que realmente estamos frente a un acto lesivo directo al derecho a la libertad. Aún en tiempos de pandemia se debe proteger el derecho a la libertad, no solo el derecho a la vida, porque con el pretexto del derecho a la vida se pueden restringir todos los otros derechos, cuestión que tampoco está permitida en la estructura de nuestra Constitución, porque todos los derechos son iguales y todos los derechos deben ser protegidos de la misma forma, por lo que en este caso se da toda esa configuración de hechos que nos hacen ver que realmente de forma lógica y argumentativa que nos da esta sentencia, y además de los otros hechos que hemos analizado, de que estamos frente a una lesión directa al derecho a la libertad. Y la forma como se redactó sus recursos y otros, como nos ha explicado el colega de Santa Cruz, incluso en el caso del ministro Peters, nos indica que habría redactado en un papel higiénico. En el caso del doctor Huacani, ustedes han debido ver en las redes, vemos en una hoja, en un cuaderno un cuaderno de anotación simple, su acción de libertad. Pero en este caso, como vemos en la naturaleza de esta acción, no se requiere de formalidades y debe instalarse inmediatamente en la audiencia, porque esa es una de las garantías del ciudadano para limitar el poder del Estado que está confiado a los funcionarios públicos, por lo que es un arma de defensa de los ciudadanos frente a los abusos del poder del Estado que eventualmente enfrentamos en cualquier situación y en cualquier gobierno. Por eso creo que realmente al ejemplificar este caso es una didáctica de la acción de libertad para poderlo entender de forma fácil. Doctor Choquehuanca, para seguir en la misma línea, la acción de libertad no reconoce, o sea, no hay ninguna excepción si es para delitos de incumplimiento de deberes, es decir, aquí no se ve el delito como tal. Usted está diciendo que no se ve el delito, sino el derecho a la vida, ¿verdad? Nos pregunta, por eso es que le hago la pregunta de esa forma. Aquí lo que se discute en el fondo es el derecho a la libertad y el derecho a la vida. Las demás circunstancias son accesorias a este núcleo principal de protección, que es el derecho a la libertad y el derecho a la vida. Por eso, y todavía es mucho más eficiente esta acción
en el caso del derecho a la vida y la integridad corporal, en el caso de la acción de libertad colectiva y de la acción de libertad instructiva, donde no se requiere igual ni siquiera el principio de subsidiariedad. Por eso, realmente, como decía nuestro colega en Santa Cruz, de que el ciudadano no necesita un abogado, e incluso para interponer esta acción, siendo más didácticos y claros, puede ser realizado por un tercero, es decir, sin ningún poder o mandato, por lo que creo que es una de las formas más eficientes del control del poder, del control del abuso de poder que podría existir en la protección del derecho a la libertad y a la vida. Pero especialmente si analizamos a profundidad el derecho a la vida, mucho más allá del habeas corpus, creo que aún estamos desarrollando jurisprudencia y doctrina sobre este tema de protección que incluso alcanza no solo a la vida, sino a la integridad corporal cuando están presos los ciudadanos, que pueden interponerlo directamente y la jurisdicción o el juez constitucional debe atenderlo inmediatamente y resolver esta causa. Entonces, vemos, aparte de las formalidades y otros, que realmente es un mecanismo efectivo de la defensa del derecho a la libertad. Entonces ya el juez ahí resolverá con los hechos y pruebas si realmente corresponde a un ataque al núcleo duro del derecho a la libertad o a la vida para poderlos reparar o no. En este caso correspondía la reparación del derecho a la libertad y establecer directamente el juez constitucional la libertad a efectos de esta protección. No nos olvidemos que estos fallos son de primera instancia en estas 24 horas y posteriormente el Tribunal Constitucional deberá revisar estos fallos para tener una certeza de esa doble instancia que está configurada en todo el sistema jurídico en nuestro Estado. Muchas gracias, doctor Choquehuanca. Doctor Soruco, para el caso de que se presente, por ejemplo, que un privado de libertad ya tenga imputación, ya haya control jurisdiccional y esté en peligro el derecho a la vida, ¿se debe acudir primeramente al juez controlador, al juez de instrucción, o directamente podríamos accionar mediante la acción de libertad? Bien, es importante establecer lo que hace el principio de subsidiariedad. Cuando se trata de un riesgo inminente a la vida, y eso es algo muy importante que a mi criterio obedece también a una de las subreglas de este principio, ¿no? Ahora bien, la autoridad que se encuentra en el momento es una autoridad que tiene esa finalidad, la de garantizar en alguna oportunidad cuando nos vamos a una audiencia y lo vemos y es un juez cautelar, no, nos va a cautelar. La figura no es esa, la figura es que es el precautelador de los derechos y garantías de las personas. Es decir, la autoridad inicial debió haber hecho ese control al respecto para poder de esa manera no llegar después a una acción de libertad, ¿no es cierto? Estaríamos nosotros traspasando las reglas en el fondo. Entonces yo considero honestamente de que la autoridad inmediata, es decir, el primer juez que nosotros podemos tener, debe de ser quien va a otorgar la tutela de manera inicial para la persona que se encuentra procesada. Caso contrario, estaríamos hablando de un carnaval, estaríamos hablando de hechos delictivos y eso hay que denunciarlo. Gracias, doctor Soruco. Doctor Choquehuanca, nuestro amigo Fernando Quiroz señala en la audiencia, ¿tiene que ser asistido por un abogado o se puede defender solo? Bajo el criterio de que la acción de libertad tiene el principio de informalidad en la presentación, pero en la misma audiencia se puede presentar el accionante sin abogado, él puede hacer uso de la palabra, puede exponer cómo han sido vulnerados sus derechos. Eso nos pregunta el doctor Choquehuanca. Sí, estimado Ramiro y al colega que nos preguntan, sí, la audiencia para la acción de libertad es totalmente informal y es totalmente amplia.
puede exponerla directamente a la persona sin necesidad de un abogado, o puede hacerlo incluso el abogado sin la presencia de la persona o un tercero, en atención de que estamos frente a un derecho fundamental como es el de la vida, o un derecho fundamentalísimo en el caso de la doctrina constitucional cuando se trata de la vida o de la libertad. Puede directamente realizarse la defensa por parte del ciudadano. Y esa es la prerrogativa que nos da la Constitución. E incluso la Ley de Desarrollo de la Constitución, el Código Adjetivo Constitucional, nos dice que se podría solamente interponer una solicitud de petición de la audiencia, incluso de forma oral, directamente el secretario anotar la forma de argumentación de esa persona o de su abogado a efectos de resolver si existe esa lesión del derecho a la libertad o la vida. Es decir, no hemos visto sus casos, he estado revisando en la jurisprudencia constitucional, pero seguro va a suceder en el tiempo. Ustedes saben que seguimos desarrollando la aplicación de la norma a los casos en la realidad, a los casos en la vida real de nuestros ciudadanos, y hay esa posibilidad legal, y veremos en la jurisprudencia cómo se acoge y cómo el sistema va resolviendo estos casos de la audiencia oral directa sin la necesidad incluso de poner uno en papel higiénico o en un papel de cuaderno. Entonces, hay esa prerrogativa legal porque esta acción realmente es amplia si revisamos el Código Procesal Constitucional, que no exige formalidades. Incluso decirle a la persona que pregunta que incluso no puede presentarse ni el abogado ni la persona, pero sí está obligado al juez de hacer la lectura de ese memorial o de esa presentación de esa acción y resolverla de esa misma forma. Como decía nuestro colega, el abogado Soruco en Santa Cruz, no nos interesa incluso si se presenta o no el accionado, debiendo sí responsablemente resolver el juez de ese recurso si corresponde o no la tutela de ese derecho reclamado. Entonces, veamos de que la acción de libertad es la acción que menos formalidades requiere a las otras acciones de defensa que, según la hermenéutica y la estructura constitucional, nos indica de que realmente es de acceso directo al ciudadano. Muchas gracias, doctor Chacabanca. Doctor Soruco, si consideramos que una de las partes considera de que la resolución le causa agravios, de que la resolución no le satisface, es decir, no ha cumplido con los objetivos con los cuales se ha presentado, ¿se puede apelar o hay que esperar que llegue de la revisión del Tribunal Constitucional? Bien, hay una figura interesante que usted plantea, mi estimado doctor, y el Código Procesal Constitucional es bastante tajante en ese sentido, ¿no? Y ha establecido que no es recurrible este tipo de acciones. En ese sentido, es importante que el abogado, en el caso de que sea un abogado, cuando tenga que fundamentar, debe de exponerlo, la relación de los hechos fáctica, de una manera importante en la cual sea evidente el agravio respecto a los derechos violentados. Quiero agregar además algo importante: cuando hacen la presentación del memorial de solicitud de la acción de libertad, debe de solicitar la persona que quiere que se tutelen esos derechos, debe de solicitar a defensa pública para que se le pueda asignar un abogado de oficio. Una vez que llega a la audiencia, porque se señala día y hora de audiencia dentro de las siguientes 24 horas, llegada la hora de audiencia, debe de haber necesariamente un abogado que vaya a ayudar a la persona para que no solo haya una defensa técnica, sino también haya una defensa material y se pueda respetar el debido proceso. En este sentido, tengamos nosotros una resolución correcta. ¿Para qué? Para evitar que a futuro podamos nosotros apelar.
que no es lo que sucede en el caso de los recursos de amparo constitucional. En el amparo podemos hacer un amparo del amparo, por decirle. Sin embargo, en esta figura no, esta acción constitucional es contundente y es el Tribunal Constitucional Plurinacional el que se verá, que era realmente el que valorará posteriormente la audiencia. Muchas gracias, doctor Soruco. Nos llega una pregunta de nuestra seguidora Aurora Menacho Vaca, quien dice: ¿puede interponerse un amparo, doctor? Dice, cuando la fiscalía no ha hecho los actos investigativos. Suponemos de que el juez cautelar ha otorgado un plazo, conforme lo establece la ley 1173, para que el fiscal pueda realizar los actos investigativos. Nos pregunta, y en una pregunta anterior de la misma forma, fundamenta la misma amiga, dice: doctor, en un caso de violencia familiar en el que el juez cautelar da 4 meses para realizar los actos investigativos y en apelación el vocal da 2 meses para estos actos, y resulta que a casi los 2 meses ni siquiera le han tomado la declaración a la supuesta víctima. ¿Qué acción de libertad corresponde? Gracias. ¿Es su criterio, sí, doctor? Sí, como habíamos en la explicación del doctor Soruco, hemos visto ya esta respuesta. En el caso de la acción de libertad de pronto, despacho o traslativa, cuando afecta a la libertad, hemos establecido que esa declaración de la víctima o la declaración de un testigo o una declaración ampliatoria del mismo imputado pueda esclarecer el hecho y pueda beneficiar a su libertad, o una modificación de la medida cautelar, puede interponerse la acción de libertad, pero bajo ese fundamento, no bajo el fundamento del amparo, porque el amparo realmente no protege la acción de libertad, debe estar conectada con los otros derechos constitucionales, pero en el caso de una medida cautelar, si ese retraso de esa investigación, de esa declaración, afectar al derecho de la libertad, correspondería a la acción directamente de libertad y no así a la acción de amparo. Den atención de que esa declaración afectaría a su posible, a la posible modificación del 233 del procedimiento penal, es decir, elementos que configuran la autoría o la posibilidad de la comisión del delito. Es decir, que ese testimonio pueda ayudarle a decir de que no era el culpable, o ese testimonio pueda ayudar a indicar de que otro sería el culpable, o existirían otros elementos que darían pie a esa posibilidad de poder fracturar uno de los requisitos de la detención preventiva y así poder interponerse una modificación de la medida cautelar, y en este caso sí correspondería a la acción de libertad de pronto despacho que nos decía el doctor, claro, bajo otro ejemplo, pero respecto a la pregunta, habría que ver para qué está pidiendo ese acto investigativo. ¿Afecta la investigación? O digo, ¿afecta la investigación respecto a la libertad o no? Yo creo que sí, pero hay que ser suspicaz en conectar al derecho a la libertad para poder después solicitar esta situación. Eso ya está explicado, como decía la sentencia constitucional 239/2018 del 12 de junio, que debería revisar la colega a efectos de ver si corresponde por el caso que pregunta, porque no todos los casos son iguales. Por eso es tan difícil el trabajo del abogado, porque si no sería una cuestión que ya estaría resuelta en la jurisprudencia y en los libros, y no pasa así en los casos en concreto. Doctor Soruco, para ya estar finalizando, en temas de violencia contra la mujer, si la mujer está siendo agredida, tiene, como decía el doctor Choquehuanca, todos estos elementos que hacen que esté en riesgo su vida, en peligro su vida, que esté en riesgo también su salud, etcétera, ¿podría presentar una acción de libertad, doctor Soruco?
Bien, la pregunta es clara también, ¿no? Evidentemente hay muchas personas que pueden encontrarse con una situación similar. Para eso quiero comenzar indicándoles a todas las personas que nos están observando un resumen de cuáles serían las acciones de libertad que necesitan, es decir, la subsidiariedad, agotar hasta el último elemento para que se pueda activar, ¿no? Estaríamos hablando de la acción de libertad reparadora, la acción de libertad correctiva, esa necesita la subsidiariedad. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la acción de libertad instructiva no la necesita. En ese sentido, podemos ya orientarle que una persona que se encuentre con un riesgo inminente de vida puede plantear la acción de libertad, definitivamente, ¿no? No es necesario de que esta persona esté detenida, se encuentre aprehendida. Muchas veces esa es la idea genérica, que no están en un centro de Palmasola, pero pueden tener unas medidas de protección posiblemente, para que de esa manera se encuentre tutelada, protegida por el Estado, pero no es suficiente. La violencia puede ser demasiado, entonces puede recurrir mediante una acción de libertad, ¿no? Evidentemente, la cual nosotros consideramos sería aquella que nos establece la de pronto despacho o traslativa, la cual nos diría de que, ya les repito el ejemplo, un detenido preventivamente solicita requerimiento fiscal al Ministerio Público y se le deniega, ¿no? Ese era el ejemplo en el fondo, ¿no? La acción de libertad instructiva, mejor dicho, la acción de libertad instructiva. ¿Por qué? Porque esta no necesita agotar la subsidiariedad en el fondo. En la acción de libertad instructiva, el único requisito es que tenga la vida en un inminente peligro y para ello debe de solicitarlo a través del memorial que ya lo hemos explicado también anteriormente, ¿no? No necesita agotar el principio de subsidiariedad y debe de otorgársele la solicitud, la tutela en este caso. Claro, en definitiva, y para orientar a nuestro público y a las personas que nos escuchan, y por si no han entendido el principio de subsidiariedad, es aquella situación en que entendemos como subsidiariedad los prerequisitos para iniciar una acción. En la acción de libertad no necesita ningún prerequisito, cumplir una instancia previa, sino se puede acudir en forma directa. En especial de las mujeres o de los niños inclusive, que sienten que su vida está en riesgo, podrían presentar una acción de libertad en resguardo de su vida. En los memoriales, bajo el principio de informalidad, tampoco es necesario que especifiquen acción de libertad propiamente dicho, acción de libertad reparadora. Simplemente pueden poner que está en riesgo su vida y buscan que el juez les dé tutela, ¿no? Les protege en otro sentido. Doctor Choquehuanca, si un juez constitucional, un vocal, o en algunos lugares los jueces de garantías encuentran que se ha lesionado el derecho a la libertad, a la vida, pueden disponer el inicio de acciones penales, disciplinarias, o inclusive puede disponer la multa para que cumplan estas personas que han lesionado derechos. Sí, como hemos estado viendo en esta charla, el fallo que dicta el juez constitucional de primera instancia debe ser cumplido inmediatamente si otorga la tutela. El acceso es remitido al Ministerio Público para que se le inicie una acción penal por desobediencia a acciones de defensa. Es decir, es un delito no cumplirlo. Por tanto, el mismo juez constitucional está facultado para iniciar un procesamiento penal contra esa autoridad desobediente del fallo constitucional proveniente de una acción de libertad. Es bien, eso es claro, pero en caso de que en revisión el Tribunal Constitucional defina una revocatoria tal vez de un fallo de primera instancia que no le haya dado tutela, pero en revisión
le da al Tribunal Constitucional tutela. También posteriormente, en caso de incumplimiento, se puede pedir a esa autoridad, en caso de desobediencia, a poderse procesar en atención de que existe un propio tipo penal de protección para el cumplimiento de las resoluciones constitucionales y especialmente de las acciones de libertad. Incluso hay otros tipos penales más en caso de privación de libertad. Entonces, yo creo que el tema de la libertad y la vida está ampliamente protegida ya en la Constitución y en el Código Procesal. Muchas gracias, doctor Choquebanca. Tenemos un problema con la conexión. Sin embargo, muy claro. Doctor Soruco, ¿la acción de libertad también procede contra personas particulares o simplemente es contra autoridades públicas? La acción de libertad, que ya habíamos indicado, va a tutelar el derecho a la vida, el derecho a la libertad de locomoción, a un debido proceso también, puede ser interpuesta contra las mismas autoridades o funcionarios públicos, que es por lo general lo que nosotros vemos, ¿no? Que es lo que siempre se está observando. Sin embargo, no nos debemos olvidar también que existen otros medios para que se pueda identificar. Usted me hablaba al principio de la conversación, el doctor Choquehuanca también hacía referencia a la subsunción, es decir, los abogados tenemos que tener esa cualidad de poder subsumir. Usted me está diciendo que una persona restringe a otra de su libertad y estamos entrando nosotros a un tipo penal. Estamos entrando nosotros a la denuncia como tal y hacer conocer ante una autoridad para que ella sea la que inicie o instale un proceso judicial para que se pueda elaborar las investigaciones y procesar a esa persona que se encuentra privando de la libertad a otros. Sin embargo, no es menos cierto que se ha dado casos en los cuales una persona lleva a su familiar a un centro médico y de repente este fallece. Y el personal médico, administración y demás del hospital privado no quieren devolver el cuerpo. El cuerpo se encuentra ahí. Entonces, de repente, ahí sí, nosotros podemos impetrar la acción de libertad para que no solamente se le devuelva a la persona, porque ellos dicen se tiene que pagar primero para entregar el cuerpo. Entonces, eso no es así. La acción de libertad corresponde a la tutela efectiva para que se le pueda entregar el cuerpo, una sepultura como debe de ser, y después ya los gastos, un tema económico que está regulado por la misma Constitución Política del Estado, será otra cosa, será otra vía. No hay que confundir los escenarios. Muchas gracias, doctor Soruco. Doctor Choquebanca, hay una pregunta totalmente relacionada a la acción de libertad de Copizada. Lo siguiente, dice, ¿se puede oponer acción de libertad para suspender un arraigo por un delito que no tiene pena privativa de libertad para tratamiento en el exterior? Aquí suponemos, por lo estrecho de la pregunta, que ya hay un juez controlador de garantías, un juez de instrucción en lo penal ya le ha emitido una resolución imponiendo el arraigo, en este caso, aunque no tenga pena privativa de libertad. Dice, ¿se podría presentar una acción de libertad para que pueda hacer un tratamiento en el exterior? En el caso y en el supuesto en el que propones, Ramiro, de que es un tratamiento en el exterior, vemos un tema relacionado a la vida y a la integridad corporal, y que ese derecho está ampliamente protegido por la acción de libertad. Entonces, entiendo que debemos entenderlo de que sí se puede interponer, porque aquí estamos hablando no solo del derecho a la libertad, de locomoción, de salir afuera del país, muy aparte de que exista un arraigo, sino también estamos frente a un tratamiento médico que es necesario y urgente, objeto de precautelar esa vida. Si existe
la prueba suficiente, los certificados que avalen de que corre evidentemente el peligro, la vida o la integridad corporal que posteriormente puede magnificarse en el derecho a la vida, puede establecerse la interposición de este recurso en atención a los principios que hemos venido discutiendo toda esta noche, pero si los supuestos se configurarían así. Yo entiendo que el ejemplo, en la primera parte creo decía para dilatar o para postergar, creo, ¿no? Entonces, había que analizar qué realmente es los supuestos fácticos de la pregunta, porque en lo que tú nos dices, Ramiro, que estaría por un tratamiento médico urgente que pueda salvar la vida, entonces entiendo que sí, porque sería más importante la vida que el proceso, algo que son una medida de aseguramiento del procesado al proceso, al responder al proceso. Pero la vida es un otro derecho distinto que debe ser protegido de forma distinta por el derecho que está protegido en su garantía, que es la acción de libertad. Por eso habría que ver los supuestos fácticos esencialmente del caso en concreto para dar una respuesta certera. Pero si existe un peligro a la vida, a la integridad corporal por el tema de un arraigo, yo creo que correspondería, pero debería intentarse previamente al juez contralor y si no, inmediatamente, si es grave, directamente a la acción de libertad, si es que realmente está corriendo en peligro la vida, porque para eso está configurado esta acción. Entonces, no siempre las reglas que tenemos son una rajatabla para todos, sino que los supuestos prácticos nos hacen ver que se debe analizar previamente la teoría del caso, subsumirlo correctamente e interponerlo al juez constitucional que debe razonar y debe argumentar si corresponde o no en la lesión al núcleo duro del derecho que estamos analizando, que es el derecho a la libertad y el derecho a la vida. Bueno, en la misma línea, doctor Choquehuanca, y analizando este tema para entender mejor y nuestros amigos que lo entiendan también de esa forma. Si en la resolución se le ha impuesto a este señor la medida cautelar del arraigo, se supone, la ley supone que este es un requisito previo, ¿no? Hay un juez controlador de garantías. Necesariamente tendría que apelar esa resolución para interponer la acción de libertad, ¿o no es así? El principio de subsidiariedad constitucional debe analizarse que también tiene excepciones, que también lo establece la jurisprudencia. A veces debemos esperar de que se resuelva en una apelación a objeto de que posteriormente, recién habiendo agotado la apelación, podamos interponer la acción de libertad, ¿no? Pero en casos donde en primera instancia se haya resuelto en contra del ciudadano y deba esperar un recurso de apelación, pero esté corriendo el peligro su vida, puede excepcionalmente dejarse de lado la excepcionalidad, pero explicando ese motivo de que esa duración de tiempo para agotar el principio de subsidiariedad le haría correr en peligro a ese derecho un núcleo duro, por lo que el principio de subsidiariedad también tiene excepciones cuando tenemos la posibilidad de que se resuelva inmediatamente este derecho en atención de que se estaría corriendo a la lesión inmediata de ese derecho. Por eso el principio de subsidiariedad también tiene excepciones, pero se debe explicar los motivos por los cuales no podemos agotar el principio de subsidiariedad en atención de que corre peligro el derecho fundamental. También esta subregla ha sido desarrollada que debe verse en el caso en concreto, estimado Ramiro. Muchas gracias, doctor Choquehuanca. Doctor Soruco, ya para concluir, ¿puede ocurrir el hecho de que una persona sea detenido por el tema de asistencia familiar
y en el transcurso de en el transcurso del día cancele su obligación de vengada. Supongo que estos días después del levantamiento de la cuarentena van a haber de parte de las madres muchas solicitudes de liquidación de asistencia familiar y los jueces obviamente van a otorgar 3 días para que cancelen o impugnen o observen la liquidación realizada. Transcurridos los 3 días, inmediatamente van a pedir mandamientos de aprehensión contra los padres que no han podido cancelar la asistencia familiar. Pero ¿qué ocurriría si el padre cancelara? También se puede accionar de esta forma, se puede presentar acción de libertad para aquellos padres que han sido detenidos, que no han cumplido la asistencia en el plazo que la juez ha señalado, pero que después han llegado a cumplir. ¿Se puede accionar, doctor? Bien, la ley 603, estamos haciendo referencia estrictamente a lo que se llaman la asistencia familiar. Este tiene su procedimiento, ¿no? El mismo está regulado por la Constitución Política del Estado y la ley que prohíbe el apremio de las personas por deudas patrimoniales. Sin embargo, la excepción en este sentido es con la finalidad de que pague. Esta persona en el ejemplo ya habría cancelado. Entonces, ha sido sometido a un debido proceso. Esta persona ha cumplido, pero no se le está liberando. ¿Qué ocurre ahí? Se fractura el debido proceso y comienza con la violación a un derecho y garantía del individuo, porque este ya ha cancelado, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente es posible el plantear una acción de libertad porque la persona que lo tiene ahí, el gobernador del penal o en la carceleta, el policía, etcétera, donde se encuentre, ya está incurriendo en la violación arbitraria a su derecho humano de locomoción, lo cual ya no puede estar permitido. Pero ojo, que tiene su procedimiento. Eso significa que el juez ya tendría que dar la orden con su libertad, el mandamiento de libertad. No es que yo, y eso me ocurrió en la vida laboral, la madre, por lo general, son quienes ayudan a los hijos, van, pagan al banco y me traen la boleta y me dice, doctor, ya pagué, ahora sí va a estar en libertad mío. Un momento, hay que hacer el procedimiento, hay que llevar, presentar el memorial para que el juez se exprese. Tiene el juez, concuerda con la ley 603, el principio de inmediatez, es decir, atender violentamente porque hay una persona que ya no debería de estar detenida porque ya ha pagado. Atiende el juez, ordena el mandamiento y tiene que proceder a su libertad. Si no procede a su libertad, de inmediato opera ya la fractura al debido proceso y tenemos una persona ilegalmente detenida y necesariamente corresponde una acción de libertad para tutelar su derecho a la locomoción. Muchas gracias, doctor Soruco. Doctor Choquehuanca, ya en la secta final para terminar, nuestra amiga María Lourdes Villazuel, sintetizando la pregunta, dice, ¿hay horarios para presentar una acción de libertad? ¿Solamente se presenta en los horarios judiciales o en cualquier momento? Bueno, la ley configura de que la acción de libertad puede ser presentada ante cualquier autoridad penal, ¿no? Tenemos los fines de semana las autoridades penales de turno a las cuales se debe presentar la acción de libertad, porque en el transcurso de lunes a viernes tenemos sí abierto el tribunal para poder interponer la acción de libertad y pueda sortearse a cualquier juez que pueda atender esa causa según el sistema que tienen organizado. Pero en los fines de semana, sábados y domingos, yo entiendo que esa es la pregunta, ¿debo estar encerrado porque no puedo presentar mis recursos de acción de libertad? La ley establece claramente de que puede presentarse ante cualquier juez penal, porque estamos viendo la protección del derecho a la vida y el derecho a la libertad. Son situaciones urgentes que deben intentarse interponerse ante el juez de turno. Esa es mi apreciación. Debo decir también de que he visto interponerlo y tramitarse directamente este recurso por varios jueces. También los jueces a veces debemos ser conscientes, tratan de tener menos carga laboral,
¿no? Especialmente en los fines de semana. Entonces debemos ser nosotros los abogados suficientemente coherentes y convincentes de que son situaciones graves que deben realmente atenderse inmediatamente por el juez de turno, en atención de que este recurso y esta acción está protegida constitucionalmente por ser derechos de núcleo duro, como lo ha establecido nuestra estructura constitucional. Muchas gracias, doctor Choquebanca. Doctor Marcos Daniel Soruco, le invito a que en este momento se despida. Muy agradecido por aceptar la invitación. Esperamos tenerle en otros conversatorios, en otras charlas que tenemos, esencialmente para orientar a los abogados, pero orientar a nuestros potenciales clientes. La ciencia del derecho no es una ciencia oculta. Todos debemos conocer nuestros derechos y nuestras obligaciones para evitar que malos profesionales o profesionales sin ética nos puedan desembarcar de lo que es la correcta aplicación de la norma.